Gracias, gracias, Sebastián. Así me mandan aquí saluditos en inglés. Ya voy a agrandar esto para que se vea mejor. Para hablar de la clase de hoy, cuyo tema es modernismo, ¿sí? Otra vez dice no responde. Esta computadora creo que necesita cambio. No es antigua, pero bueno. No, estoy segura que es un virus loco. Bien, ya chicos, les decía, para hablar del modernismo, primero debemos recordar un poquito la clase de la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada, chicos? ¿Cuál fue el último tema que hemos estudiado la semana pasada? Respuestas. Ok, Sebastián, muy bien. El único. Tengo un alumno. Ya tengo 2. Tengo 3. 4 ya. 5 alumnos. Ya vamos bien. Está aumentando. El alumnado está aumentando. Bien, 5 alumnos que me han dado la respuesta. Ya 6, ya muy bien. Efectivamente, la semana pasada hablamos acerca del realismo peruano, ¿cierto? El realismo peruano. Este movimiento, muy bien, Diego también, muy bien. Este movimiento literario, recuerdan ustedes que nació posguerra, ¿no? Posguerra del Pacífico, posguerra con Chile. Ya habíamos hablado la semana pasada de ese contexto que era duro, era muy crudo, era doloroso, había una situación de pérdida de la moral, ¿no? O sea, estamos con la moral muy baja tras la derrota, porque no es simplemente, bueno, he peleado con el país vecino y ya está. No, el país vecino se quedó con parte de nuestro territorio, que fue Tacna y Arica. 60 años después nos devuelven Tacna, pero nunca nos devolvieron Arica, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de que nuestro país pueda recuperar lo que faltaba, que recupere, solamente nos quedó la etapa de reconstrucción nacional. Así es, Génesis, la etapa de reconstrucción nacional. ¿Y en qué consistía esta etapa de reconstrucción nacional? Voltear la página y buscar que nuestro país vaya superando sus limitaciones, vaya saliendo de la crisis en la que había caído, porque la verdad es que la caja fiscal estaba en bancarrota total, es decir, no había dinero absolutamente para nada, ¿no? No había dinero para las inversiones, no había dinero para la reconstrucción. Entonces estábamos en una situación bastante crítica. Pero esa época es precisamente la que ilumina las mentes de los escritores, de los literatos en ese momento y hablan de la situación que está viviendo nuestro país. El más crudo de todos, el más ácido, y radical. ¿Cuál de esos escritores? ¿Qué escritor realista fue así, el más ácido, el más mordaz en su literatura? Famoso por sus discursos. ¿De quién estamos hablando, chicos? Claro, muy bien, Manuel González Prada. Recuerdan que tenía un nombre más largo, ¿no? Fernández aquí me escribe así, ya rapidito nomás, Prada. Pero está bien, igual, la respuesta es válida, es correcta, ¿no? El apóstol de la muerte. González Prada era uno de los escritores más radicales y a través de sus discursos él va pues a manifestar, ¿no? Por acá Marcia me escribe todo el nombre completo, lo recuerdan, ¿no? José Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa. Tremendo nombre. Bueno, él no estaba de acuerdo, ¿recuerdas eso? Él no estaba de acuerdo con el nombre tan rimbombante, así que él era Manuel G. Prada. Así firmaba pues sus escritos. Pero parte de la vida de Manuel González Prada nos va a ayudar a entender la literatura de hoy. González Prada, si bien es cierto, es famoso por sus ensayos, por sus discursos, que él cuando los relataba en público, él los leía, ¿no? La historia cuenta que no era un buen orador, entonces era muy bueno escribiendo y lo que escribía él lo leía. Hay un momento en el discurso del Politeama, ¿no? Uno de esos discursos es el del Politeama en el que él decide que un estudiante, un escolar, ¿no? Llamado Gabriel Urbina, mi tocayo Gabriel, él decide que este alumno debe leer su discurso, ¿no? Bien, ahora, pero antes de esta etapa de discursos, de ensayos, de crítica, ¿no? A las autoridades, de crítica contra la corrupción, contra la iglesia, sobre todo contra
ciertos personajes de la iglesia que se valían, ¿no? Tenían como escudo la religión, pero era para realizar pues sus fechorías, ¿no? Entonces eso también desagradaba. Es una época en la que, por ejemplo, se cuenta la historia de curas, ¿no? Que se aprovechaban de su poder religioso para abusar de mujeres, mujeres que incluso quedaban embarazadas, ¿no? Y estos no se hacían cargo, es más, no querían reconocer porque si no, obviamente estarían a la luz de la crítica y no esperaban eso, ¿no? Pero esa es la parte ácida de Manuel González Prada. Él tuvo otro estilo al inicio de su carrera literaria, su estilo era poético. Manuel González Prada, creó poesías, ¿no? Una serie de poemarios, varios poemas, en los cuales él modifica la costumbre tradicional de la poesía española. ¿A qué me refiero? En la poesía española, lo que más se usan son los versos de 8 sílabas. El verso de 8 sílabas se llama verso octosílabo. También se usa el verso de 11 sílabas. El verso de 11 sílabas se llama endecasílabo. Pero Manuel González Prada revolucionó eso. Él no usa los versos de 8 ni los versos de 11, él decide usar versos, por ejemplo, de 9 sílabas. Él decide usar versos alejandrinos, ¿no? Así se les llama a unos versos más extensos. Entonces él cambia, él revoluciona la poesía. Esos cambios hicieron que él sea considerado, recuerdan, precursor de qué? Porque González Prada era precursor de varios, ¿no? De varios hechos, de varios movimientos, corrientes, pensamientos. Él va a ser precursor de qué, chicos? ¿De qué? Si va a revolucionar la poesía, es precursor de qué? Ya muy bien Marcia, él va a ser precursor del, muy bien Sebastián, del modernismo, ¿sí? Zulca, perfecto. Él es precursor del modernismo porque el modernismo mostraba una poesía distinta, una poesía diferente. ¿Y quién se adelantó? Él, Manuel González Prada, precursor del modernismo. Precursor del indigenismo, ¿por qué? Porque él sale en defensa del indio. La defensa del indio en la literatura se da en el siglo XX. De aquí, vamos a verlo de aquí a 2 clases, me parece, el indigenismo. Es una corriente literaria que sale en defensa del indio y se ve toda la visión del indio. El indio rebelde, el indio indómito, el indio también sumiso, ¿no? Muy servil, con un espíritu muy servil. Entonces vemos muchas visiones, pero eso es más adelante. Sin embargo, González Prada ya manifestaba esa defensa del indio. Entonces él es precursor del indigenismo. Y por último, precursor del socialismo, que es una corriente ideológica del siglo XX. Entonces también se adelantó, ¿ok? Entonces este dato de ser precursor del modernismo nos va a servir ahora para hablar precisamente de este movimiento literario, ¿sí? Bien, entonces veamos, seguimos con literatura peruana. En todas las clases estoy poniendo esto para que recuerdes que seguimos en literatura peruana y hoy vemos a ver qué movimiento sería. Primero costumbrismo, segundo romanticismo, tercero realismo, estamos en el cuarto, ¿no? Modernismo, ¿sí? Modernismo peruano. Pero aquí hay un hecho importantísimo, ¿no? Atentos, un dato valioso. Antes de hablar del modernismo en el Perú, vamos a mencionar cuáles son los antecedentes. ¿Por qué vamos a mencionar los antecedentes? Mire, lee este primer dato. Dice, el modernismo es un movimiento literario y cultural nacido en Hispanoamérica en el año 1880 hasta aproximadamente 1920, es decir, la segunda década del siglo XX. Este primer dato, el modernismo es un movimiento nacido en Hispanoamérica, pues yo allí incluso podría agregar, es el primer y único movimiento nacido en Hispanoamérica, en nuestras tierras, el primer y único movimiento latinoamericano. ¿Por qué? Por ejemplo, hemos visto varios movimientos literarios. El realismo, tú ya sabes que el realismo, la cuna del realismo fue Francia. El romanticismo, la cuna del romanticismo, Alemania. El renacimiento, la cuna del renacimiento, Italia, ¿no? El neoclasicismo, la cuna del neoclasicismo, Francia. El vanguardismo, que recuerdas que era todo un conjunto de movimientos literarios por toda Europa. Entonces, ¿qué significa esto?
que toda creación literaria, manifestación literaria, que con el tiempo se convertía en movimiento, en una corriente, todo aparecía ¿dónde, chicos? ¿En qué continente? ¿En qué continente han nacido la mayoría de corrientes y movimientos literarios? Claro, muy bien, Sebastián. ¿Quién más tiene una respuesta? De acuerdo a todo el comentario, de acuerdo con todo el comentario que les he mencionado, ¿en qué continente, que tenemos 5, en cuál de los 5 continentes es donde más han nacido los movimientos literarios? Solo Sebastián me ha respondido, y el resto, ya, muy bien, Siena, Larico, claro, ajá. Lázaro, pero estamos hablando de continentes, Lázaro, continentes. Valdión, perfecto, claro, ¿no? Allá donde se pagan euros. Europa. Todos los movimientos literarios han nacido en Europa, ¿no? En diferentes países, pero en el continente europeo. Y luego, con el tiempo, bueno, si nacía, por ejemplo, en Francia, con el tiempo llegaba a España. Y de España, porque España ha sido el nexo con América, ¿no? Entonces, y de España llegaba a América, y en América está Perú. Entonces, siempre los movimientos han nacido en Europa y luego han ido viajando y llegando al sur, ¿no? A nuestras tierras, América del Sur, Centroamérica, etc. Pues bien, ahora, ¿qué pasa? Esta es la primera y única vez en que un movimiento nace en América, ¿no? En Hispanoamérica, y va a difundirse, y va a traspasar las fronteras, y va a llegar a Europa, y en Europa lo van a recibir muy bien, ¿no? Entonces, eso era una especie de, ahora somos independientes también literariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque había que estar esperando a ver qué moda ocurrirá allá en Europa, ¿no? ¿Cuál será el nuevo movimiento literario? ¿Cuáles serán las innovaciones, las novedades? Acá había que esperar a ver cuándo llegaba esa moda. Es como cuando se dan los inventos, ¿no? Se inventó tal o cual cosa, objeto en Europa, ¿cuándo llegará al Perú? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora, bueno, la tecnología ha avanzado tanto, todo está tan acelerado, ¿no? Que ya no tenemos que esperar mucho a que lleguen pues las novedades a nuestras tierras. Pero en literatura recuerda entonces que el modernismo es el primer movimiento literario surgido en Hispanoamérica. Ahora tú te preguntarás, ¿y en qué parte, profesora? ¿En qué parte de Hispanoamérica surgió? Porque Hispanoamérica es tan grande, somos tantos países latinoamericanos, ¿dónde? ¿No? ¿En qué parte ocurrió? ¿En qué parte sucedió? Aquí dice, nace con la publicación de la obra Azul, así se titula, Azul, del nicaragüense Rubén Darío. Rubén Darío es un escritor nicaragüense. Él es el iniciador del modernismo, con él se inicia el modernismo. Pero siendo nicaragüense, el modernismo no nació en Nicaragua, nació en Chile. Tú dirías, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque este poeta nicaragüense se fue a Chile y es allí donde él decide publicar su obra Azul. Entonces, nace en Chile con la publicación de la obra Azul, pero que es de un escritor nicaragüense. Azul es un libro también novedoso, ¿por qué? Porque antes la idea era así, voy a crear libros de cuentos, o sea, compras el libro, puro cuento. O voy a comprar un libro de poemas, compras el libro, puros poemas. Azul es una obra que tiene cuentos, relatos cortos, y también tiene poemas, tiene ambos, ¿no? Entonces es un libro digamos, con dos muestras, dos vertientes en su interior, ¿sí? Tanto cuentos como poemas. Todo eso agrupa el libro Azul. Sí, ahora incluso azul, el azul, ¿saben? A mí me gusta el color azul y hoy estoy de rojo. El azul, el color azul, es el símbolo de la poesía, así lo han denominado los poetas, ¿no? El color de la poesía, el color de la belleza es el azul, ¿no? Qué bonito. Bien, y por aquí creo que lo último que te había mencionado, bien, él es Rubén Darío y está, te lo presento, ahora voy a cerrar acá, creo que las camaritas nos tapan. Él es Rubén Darío, todo pensativo, ¿no? Y él es el autor de la obra Azul, ¿sí? Que era pues una especie de simbología de la belleza, de la poesía. Y un dato más aquí que recuerda que es el primer movimiento literario, bueno, ahí tenemos que decir que es el único, porque después de esto no se repitió la historia, ¿no? El primer movimiento literario latinoamericano, ¿no? ¿Qué simboliza este movimiento? La independencia literaria
de América en relación pues con la literatura europea. ¿Sí? Bien, entonces esos son los antecedentes. Ahora vamos a conocer ya propiamente por qué, ¿no? ¿Por qué se llamó modernismo? Ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Por qué esta literatura se llamó modernismo? En el realismo era una obviedad, ¿no? ¿Por qué se llama realismo, profesora? Era una pregunta obvia, porque el contexto histórico en el cual vivíamos era evidente, ¿no? Una situación de pobreza, de crisis, posguerra, entonces nos invitaba a que la literatura sea realista. Durante el romanticismo se vivía una supuesta prosperidad, estabilidad, bienestar, todo el mundo aplaudía a Ramón Castilla, que era lo máximo, y se vivía bien. Entonces, que llegue el romanticismo, el amor, la historia romántica, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Por qué modernismo? ¿Qué creen ustedes que ocurrió en el modernismo? A ver, pueden leer allí este último texto que está de color rosa, ¿no? A ver, leyendo rapidito. Y estas dos líneas, ya leyeron, ¿cierto, chicos? El modernismo recibe este nombre en referencia a los inventos de la época que representaban la modernización, ¿no? Ahora vas a ver de qué inventos se habla, ¿no? ¿A qué inventos me refiero? Probablemente hasta te causen risa, pero tienes que pensar que estamos hablando de mediados ya finales del siglo XIX, es decir, 1800 y tanto, ¿no? Entonces, por primera vez aparece, ¿qué cosa? Fíjense ahí, ¿qué me van a decir qué es? ¿Qué es lo que ven, chicos, en esa imagen? A ver, ¿qué ven ustedes? Trayecto. ¿Un qué? ¿Un qué? Medina, no alcanza a escucharte bien. ¿Un coche? Eso me dijiste. Un triciclo. Ya, un triciclo. ¿Y ustedes, los demás chicos, qué opinan? ¿Qué es eso que ven ahí, esa imagen? ¿No? Un triciclo, sí, pues tiene esa facha, ¿no? Un triciclo, un carruaje, ¿no? Este, chicos, es el primer coche, es decir, el primer auto. Antes de lo que había como transporte o medio de transporte era la famosa carreta o carruaje jalado por caballos, ¿no? Ese era el carruaje, jalado por caballos. Pero ahora se le creó un motor, ¿no? Un impulsor. Al principio, esta presentación era todavía, digamos, incipiente, arcaica, y se podía avanzar solo unos cuantos kilómetros. Luego de eso ya no daba más, ¿no? Hasta que con el tiempo se siguió mejorando, pero ese es el primer coche, ¿sí? Yo justo ayer había estado investigando, porque a mí me gusta siempre buscar más información, me gusta quedarme con lo que ya sé, siempre ando buscando por ahí qué más, qué otros datos, ¿no? Yo ya no sé dónde tanto he escrito que ya no sé por dónde escribir. Estoy buscando aquí, a veces se lleva mi hija mis hojas y ando renegando. Aquí está, vamos a voy a buscar, ¿no? Bien, por ejemplo, ese les decía que era uno de los inventos, ¿no? El primer automóvil, ¿sí? El primer automóvil. Ese, por ejemplo, eso es parte de la época modernista. Otro de los inventos, a ver por aquí, vamos a tener otra. Ya, ¿qué es lo que ven ahora allí, chicos? ¿Qué encuentran ahora allí? Bien. Claro, ya, muy bien, Medina. Entonces ven ahí como una especie de avioneta, un avión, me dice Guerrero, una avioneta, Marcia. Claro, voy a retroceder, que me habían estado contestando Génesis también. Así es, una avioneta, ¿no? Es el primer, y lo llaman así, lo llaman el primer aeroplano, ¿sí? El primer aeroplano que también fue creado en esta época, ¿no? Durante el modernismo, ¿no? Los primeros años del modernismo. Por eso es, a ver, el automóvil. Ya encontré mis apuntes, chicos. Ok, en fechas sí yo soy mala con la memoria para fechas. 1886. Ese es el primer vehículo, el primero que ven, la primera imagen de 1886. En el caso de las innovaciones de la aviación, ese viene a ser el primer vuelo que se realizó, es decir, el primer aeroplano. Ese es el nombre que se le dio en un inicio. Nosotros ahora lo conocemos así con esa infraestructura como avioneta, ¿no?
Y este es de 1903. Pero no fueron los únicos inventos. Ahora, el barco ya existía, ¿no? Ven allí esa imagen, el barco ya existía. El barco en un principio era llevado por el viento, por velas, por remos. Luego se pasa al famoso invento del barco, a vapor, ¿no? El barco a vapor era, funcionaba, ¿no? Su funcionamiento era a través de echar en unas enormes calderas carbón. Y con el carbón podía funcionar, ¿no? Era como que el combustible de la embarcación. Pero este barco que ven aquí en esta imagen no es un barco a vapor, si te das cuenta. Este ya es un barco a motor, ¿no? Con combustible tradicional, que era el diésel, ¿no? No es otra cosa que el petróleo, ¿no? Entonces, este también es un invento, o sea, ya existía el barco, pero este ya es otro invento, el barco a motor, ¿no? Que funcionaba con el motor. Y este de aquí, a ver, por la imagen, por el nombre, quizá se puedan guiar. Este otro invento, chicos, ¿qué objeto es ese que ven allí? Y el caballero de la imagen es su creador, Samuel Morse. Fíjense en el apellido, ¿eh? El apellido los ayuda, ¿eh? Samuel Morse. ¿Alguna vez han oído la clave Morse? Que se utilizaba la clave Morse en las famosas guerras, ¿no? El código Morse, me dice Yamachima, sí, es correcto. Pero ese código Morse, ¿cómo se utilizaba? ¿No? Ajá, muy bien, guerrero, muy bien. Ese viene a ser muy bien, Jeremy, el primer telégrafo. En esta época del modernismo se creó el primer telégrafo. Así es Pirca, Lázaro, el primer telégrafo. Samuel Morse fue su creador. Y este consistía en enviar mensajes a través de unos pequeños golpecitos, que era precisamente el código Morse, la clave Morse. Con pequeños golpecitos se enviaba un mensaje. Y la gente se comunicaba, pero era la gente adinerada, porque enviar un telegrama, ¿no? Porque era eso lo que se enviaba, un telegrama de un lugar a otro era carísimo, era muy, muy costoso. Y es por eso que las personas y se cobraba por cada palabra. Entonces, para que no salga tan costoso el telegrama, había que eliminar artículos, conjunciones, ¿no? Para evitar, pues, que cueste más, ¿no? Hoy en día prácticamente dicen que solamente lo utiliza la realeza, ¿no? La realeza de España, de Inglaterra, como un asunto, digamos, ya ceremonial, nada más, pero ya hoy en día pues nadie se comunica con telegramas, ¿no? ¿Para qué? Si ya ahora la tecnología, ese es el avance pues de la tecnología, ¿no? Coges tu celular, un WhatsApp, ya está, ¿no? Un mensaje de WhatsApp. Bien, ¿no? ¿Cómo ha avanzado? Este último objeto, con esto acabamos para que entiendas por qué el modernismo se llamó modernismo. Lo que para nosotros hoy en día tú dirías, ¿qué todo esto qué es esto? ¿No? Cachivaches, ¿no? Objetos obsoletos para un museo hoy. Pero en esta época era el boom, ¿no? Era la moda, era lo máximo, el primer coche. ¿Quién crees tú que podría tener el primer coche? No era pues el indio, el campesino, no, sino un adinerado que podía pagar por semejante invento. Muy bien, Jeremy, cierto. Esta última imagen que ven aquí es una especie de cámara, pero en realidad su nombre es el famoso cinematógrafo. ¿Cuántas veces han ido? No en pandemia, claro, pues no se podía al cine a ver una película. Pues bien, ese es el primer cinematógrafo con el cual se mostraban pues las películas de la época. Sí, el cinematógrafo, a ver por acá, 1895, esa creación es del año 1895. Entonces, si te das cuenta, son muchos inventos. Acá incluso no he agregado, porque no terminé de investigar en relación a las fechas, ¿no? Sobre el ferrocarril. Se comenta que también aquí lo que se hizo fue la creación de grandes vías ferroviarias y que esto también mejoró la comunicación, el transporte en las ciudades en un inicio europeas, ¿no? Las líneas ferroviarias y los tranvías. Bien, entonces ya entiendes por qué a este movimiento literario se le llamó modernismo, porque es una época de muchos avances, de creaciones, de inventos, y que eran pues una muestra de
vivimos una etapa de modernidad, ¿no? De modernización. Así que ya sabes por qué se le llamó modernismo. Ahora, aquí hablemos ya específicamente del modernismo en nuestro país, ¿sí? Cuando llega al Perú, es similar, fines del siglo XIX, ¿sí? Es la época en la que aparece el modernismo en nuestro país, pero recuerda que aún se está viviendo el dolor, la pena, la frustración, ¿no? La baja moral, producto de nuestra derrota ante Chile, y que también se está viviendo aún el, digamos, las consecuencias de la guerra, ¿no? El no tener Tacna, el haber perdido Arica, eso es digamos, una vergüenza nacional. Sin embargo, el modernismo se cansó. El modernista no quiere ver la realidad que lo agobia, que lo hace sentir mal, que lo hace sufrir. El modernista no quiere eso. Miren ustedes esa imagen, ¿no les gusta? ¿No se ve linda esta imagen? A ver, voy a mover acá el chat porque ni yo veo, y ahí está, ¿no? Y no lo digo por las chicas nada más, ¿no? Sino el paisaje, las flores, los colores, ¿no? Esa imagen que puede mostrar belleza era lo que quería el modernismo. Así que el modernismo, ¿qué va a hacer? Va a, digamos, a querer escapar, a querer olvidar, hacer a un lado, tapar esa negra realidad que se está viviendo para darle paso a la belleza, en todo sentido, ¿no? No me refiero solo a la belleza femenina, sino a la belleza de la naturaleza, a la belleza del paisaje, a la belleza de la gente, a la belleza de los animales, etcétera, etcétera. Así que allí está el objetivo principal del modernismo, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo que vamos a conocer vienen a ser las características. Como dice aquí, el objetivo primordial, esencial, era la búsqueda de la belleza. Era una manera, ¿no? La búsqueda de la belleza era una manera de escapar de la realidad. Entonces tú entenderás que el modernismo rechazó o aceptó al realismo. Por deducción, ¿ah? Si me estás siguiendo en la clase, entiendes y puedes responder. ¿El modernismo rechazó o aceptó al realismo? Ya, Pirca, Garico, Guerrero, Zulca, Fernández, claro, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Muy bien, Mariños. A ver, Luis Choque, Paolo Alonso. La pregunta también es para ustedes, ¿no? ¿El modernismo rechazó o aceptó al realismo? Esa es la pregunta, ¿no? A Mariños, Olaya también me han respondido. De la Roca, ok, perfecto, está bien, es correcta la respuesta. ¿Y Luis Choque está en clase? ¿Paolo Alonso está en clase? A ver, rapidito vamos a buscar aquí. Sí, Alonso está. Y por acá, a ver, Luis Choque también está en clase, ¿no? Por favor. Pero una enjuagadita a mi frasco, por favor. Ya llegó mi mini secretaria. Lo rechaza, claro. Sí, Luis, mira, Luis, ya te di tiempo, ¿ah? Ya igual, atento, Luis, porque me vas a responder otras preguntitas a medida que avanzamos la clase. Claro, el modernismo rechaza al realismo. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Entonces he respondido muy bien. El modernismo rechaza el realismo, no quiere saber nada con la realidad. El modernismo huye de la realidad. A eso, por ejemplo, se le llama al hecho de huir de la realidad e inventarse mundos hermosos, bellos, maravillosos, paradisíacos. A ese hecho se le llama escapismo. Y el nombre te lo dice todo, escapismo, de escape. ¿De qué escapa el modernista? De la realidad. ¿Qué es lo que quiere? Quiere llegar a un mundo de ensueño, un mundo de belleza, que lo haga olvidar la realidad desagradable que puede estar viviendo, ¿no? O el entorno en el que puede estar viviendo. Sí, así es. Mendoza también había leído tu respuesta. Correcto. Ahora aquí dice, recibe influencia del simbolismo y el parnasianismo, ambos movimientos franceses. Efectivamente, en Francia surge un movimiento llamado simbolismo y el otro llamado parnasianismo. ¿Por qué se caracterizan estas corrientes o movimientos literarios? Por lo sensorial. Es decir, van a utilizar una literatura, la creación de sus versos, de sus poesías. La puerta, por favor. De versos y poesías donde
te muestre el uso de los, es decir, sobresalga el uso de los sentidos, ¿no? Ustedes saben que tenemos 5 sentidos, las chicas tenemos 6, pero no se piquen, chicos. Los 5 sentidos, ¿no? La vista, el tacto, el olfato, ¿no? ¿Cómo puedes incentivar el sentido del olfato leyendo una poesía? Como que no pareciera, ¿no? Real, pero en realidad los poetas tienen una habilidad para mostrarnos esto, que te hablan del olor de algo, de una rosa, una flor, un aroma, y de una manera tan hábil que tú lo puedes sentir. Es decir, tú lees y tú ya imaginas que estás oliendo, olfateando ese aroma del cual ellos hablan en un poema. Entonces, eso, por ejemplo, es el simbolismo y el parnasianismo. Ellos, por ejemplo, de estas corrientes literarias, van a obtener también características como la siguiente. Mira, rescata las formas poéticas antiguas. Es cierto, los modernistas rescatan la literatura, las formas de la época medieval. A ellos les agrada la época medieval e incluso la época clásica, ¿no? La literatura griega, van a tomar incluso personajes de la mitología antigua, la mitología griega, las van a tomar en cuenta para sus creaciones, ¿no? Por eso dice rescata las formas poéticas e incluso perdón, personajes de esa época, ¿no? De la edad antigua, clásica, o también de la edad media. Dice aquí, exotismo. ¿Por qué exotismo? Porque la temática es fuera de lo común. Aquí lo que más abunda es la poesía, pero no es una poesía romántica, ¿sí? No es una poesía romántica. La poesía puede ser de varios tipos. Miren, hay poesía social, hay poesía de protesta, existió la poesía de la emancipación, también está la tradicional, que es la poesía romántica, pero no todo es romántico, ¿no? Entonces, aquí en esta literatura modernista, cuando nos hablan de exotismo, quiere decir que los autores sienten una gran inclinación por hablarte de seres mitológicos, seres irreales, seres de fantasía o seres que existieron en tiempos muy antiguos, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de las hadas. El cisne es un símbolo clásico del modernismo. Muchos de los poetas modernistas toman en cuenta la figura del cisne. Es que es tan bonito el cisne, ¿no? Entonces, hay este tipo de personajes o lugares, ¿no? Por ejemplo, ahí ves las hadas, ¿no? Algunos creen en ellas, otros no. Yo creo que son seres mitológicos, ¿no? De fantasía. Como te decía, también está presente la figura del cisne, ¿no? Los gnomos, o llamados también pues los duendes, ¿no? Los gnomos o los duendes, ¿sí? También se toma en cuenta la belleza del paisaje, las princesas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esto de los lugares remotos, ellos, por ejemplo, hablan de la India, de China, ¿no? De Estambul, ¿no? Son lugares lejanos, ¿sí? Pero a ellos, a los literatos modernistas, les agrada hablar de esos lugares y de este tipo de personajes. La belleza se manifiesta a través de los sentidos. Esa característica se llama sensualidad. Ojo, no es sexualidad, ¿eh? No es sexualidad de sexo, no, sino sensualidad. ¿Qué significa sensualidad? Que existe un placer al desarrollarse los sentidos, ¿no? Entonces aquí dice, la belleza se manifiesta a través de los sentidos, ¿sí? La musicalidad, la elegancia, ellos quieren, los modernistas se caracterizaron porque sus poemas tuviesen armonía, tuviesen ritmo, tuviesen rima, que sonaran bien al ser leídos, ¿no? O pronunciados. El cosmopolitismo. ¿Por qué cosmopolita? ¿Por qué el modernismo es cosmopolita? Porque ellos hablan de todo y de todos, ¿no? ¿A qué se refiere? Dice, presenta diversidad de estilos, de culturas. El modernismo en realidad no es nacionalista, ¿no? El modernismo te habla de diversos lugares, de diversas culturas en diferentes partes del mundo. Por eso es cosmopolita. ¿Okay? Hasta ahí, chicos. ¿Todo está claro? Todo claro, chicos, todo claro. No hay ninguna duda por ahí. A ver, quiero respuestas. Quiero respuestas mientras tomo mi agüita.
Todo está claro para Jeremy y para Marcia. 2 alumnos nomás tienen todo claro. Qué pena. Ya, 3 con Sebastián. A ver, 37 menos 2, 35. Ya. 33, 32, 31. Tu internet. Ay, sí, este tema del internet. Bueno, chicos, ¿qué se hace? El consuelo, mi estimado Sebastián, es que la clase está siendo grabada. Las partes que no hayas escuchado bien ya las buscas en la clase. Todo claro, ya, perfecto, chicos, perfecto. He leído sus respuestas mientras tomaba un poquito de agua. Bien, sigamos entonces. Ya conociste las características del modernismo, hablemos ahora de los representantes. Ojo, solamente en nuestro país, ¿sí? Representantes en nuestro país. ¿Recuerdas que la semana pasada cuando te mostré una foto de Manuel González Prada te hablaba de sus bigotes, decía un bigotón? Pues era la moda y una moda que continuó décadas atrás, ¿no? Décadas siguientes, ¿no? Por ejemplo, aquí están José Santos Chocano, ¿no? Mira esos bigotes, ¿ah? Era toda una moda, un estilo. Si se fijan, la última parte de su bigote así bien, bien dobladita, ¿no? ¿Qué harían, pues, no? Se peinarían los bigotes. Su obra, la más famosa, la más representativa, Alma América. Este otro representante es Ventura García Calderón y su obra más representativa es La venganza del Cóndor. Aquí tienes a uno así con pinta de muy intelectual, José Gálvez Barrenechea, Una Lima que se va. Es la obra más representativa, más conocida. Y por aquí tenemos a Clemente, ahora voy a cerrar acá la... Clemente Palma, ya puedes deducir, ¿no? ¿Hijo de quién, chicos? ¿Quién es su papi? ¿Quién fue el papi de Clemente Palma? Ya el apellido te dice todo, ¿verdad? Voy a retroceder por acá. Claro, así es Mendoza, Olaya, ¿no? Él es el hijo. ¿Y se parece o no? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven ahí la imagen? ¿Se parece o no a su papi, a Ricardo Palma Soriano? Su hijo, Clemente Palma, ajá, así es, basada en Olaya. Clemente Palma también se dedicó a las letras, ¿no? Y él va a defender a su padre, recordarán, se los comenté en la clase pasada, que él iba a defender a su padre de los ataques de Manuel González Prada, ¿no? Porque ambos fueron, González Prada y Ricardo Palma fueron ambos en su momento directores de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y uno atacaba al otro. González Prada atacaba a Ricardo Palma. Ricardo Palma no se defendía, pero su hijo, joven, pues, ¿no? Con, digamos, más frialdad para estas cosas, él sí salía en defensa de su padre. Cuentos malévolos, son lindos, ¿ah? Busquen en internet, si en algún momento tienen oportunidad de irse por ahí, Amazonas, ¿no? Que es la librería más grande y encuentras de todo. Busquen cuentos malévolos, son bonitos los cuentos de Clemente Palma. ¿Sí? A mí me gusta uno titulado Los ojos de Lina, ¿no? Ah, es así, realmente son malévolos, ¿ah? Son malévolos. Bien, chicos, ellos son los importantes representantes del modernismo y vamos a hablar del más, ¿no? En todo sentido, ¿eh? El más. José Santos Chocano. Su literatura es hermosa, pero lo que no te va a gustar, y es lo más probable, si vamos por el camino de la lógica, es su personalidad, ¿no? Ahora vamos a saber de él, el cantor de América. Muchas veces, porque creo que lo he visto en una pregunta de su práctica dirigida domiciliaria, creo. Yo habría hecho allí una corrección, ¿no? Pues, ¿quién llamó a José Santos o cómo fue llamado José Santos Chocano? No lo llamaron, él se llamó, él se autoproclamó, se lo dice en un verso, ¿no? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, ¿no? Así con esas palabras. Luego vamos a valorar ese poema en unos momentos. Entonces, él se autonombró, se autodenominó el cantor de América. ¿Sí? Entonces, por ahí ya más o menos puedes ir deduciendo que tenía una personalidad pues egocéntrica, ¿no? Petulante, ¿sí? El ego a mil. Fecha de nacimiento y muerte.
Esto, la fecha de nacimiento y muerte te puede dar un dato, ¿no? Él va a vivir parte de su infancia bajo el efecto pues de la guerra con Chile, la época en la que Chile tenía sitiada a Lima, es la época de la niñez de José Santos Chocano. Venía de una familia de clase media, ¿sí? Él va a realizar estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero él abandona la carrera de San Marcos. Eh, es más, por ahí cuenta, estuve revisando así también más información, eh, cuentan, ¿no?, unos investigadores que él realmente era un buen alumno y que en el área de comunicación en San Marcos su profesor lo desaprobó. Entonces, pues la pregunta era, ¿y si era un buen estudiante, por qué lo desaprobó? ¿No? Porque su examen había sido brillante, ¿no? Pero no asistía a la clase, contestaba mal al maestro, entonces el maestro dijo, ah, lo jalo, ¿no? Y él todavía decía, bueno, si me han jalado, yo siempre quise recuperar mi examen y nunca pude porque el profesor se fue de viaje, como quien dice, el profesor abandonó su trabajo y se fue de viaje y me dejó sin poder avanzar, ¿no? Pero al final él no termina de estudiar. Sin embargo, jovencito nada más, 17, 18 años, y él ya creaba artículos para diferentes periódicos, para diferentes revistas de la capital, ¿sí? Ahora, vamos a ver que la vida de José Santos Chocano es prácticamente una vida de novela, ¿no? Podría crearse un libro, una historia novelesca sobre José Santos Chocano. Siempre ha sido un hombre ególatra, egocentrista, ¿no? Muy petulante, soberbio, creyéndose siempre dueño de la verdad, y eso lo va a llevar a tener muchos enemigos, muchas enemistades con diferentes personajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice que fue a prisión por conspirar contra Andrés Avelino Cáceres. Efectivamente, ¿no? Él no estaba de acuerdo con el gobierno de Andrés Avelino Cáceres y se une a un grupo conspiratorio, pero este grupo es descubierto y Andrés Avelino Cáceres lo envía a prisión, ¿no? Él va a estar en prisión y él quería que le den una especie de indulto, ¿no? Un indulto, una amnistía, como quien dice, bueno, ya nos hemos dado cuenta de que tú no eres culpable y sale en libertad, pero nadie le dio nada. Y cuando aparece Nicolás de Piérola y derroca, saca del poder a Andrés Avelino Cáceres, este se une a Chocano, se une a Piérola, sale en favor de Piérola, Piérola lo saca de prisión, pues, ¿no? Como quien dice, este es mi fan, ¿no? Mi fanático, lo voy a sacar de prisión y se va a unir a mis filas. Así que desde allí nomás ya se cuenta que José Santos Chocano siempre estuvo muy inclinado a apoyar a dictadores, ¿no? Regímenes dictatoriales, no solamente en nuestro país, ahora vamos a conocer a quién más, otro dictador apoyó y que casi le pedí haberlo apoyado. Él viaja a México, ¿no? Viaja a México con un rol diplomático y justo llega a México cuando se está realizando esta gesta revolucionaria, la famosa Revolución Mexicana, que no era otra que una especie de revolución del agro, ¿no? El sector agroindustrial, indígena, agricultor, se rebela contra el gobierno. Pues bien, José Santos Chocano llega en medio de esta revolución y él se va a entrevistar tanto con los revolucionarios como por el lado del gobierno. Y hay historias que cuentan que él de alguna manera apoyó a que esta revolución mexicana llegara a la paz. Así que en México lo tenía muy bien considerado, ¿no? O sea, era lo máximo. Chocano llegó como una especie de ángel, pues, vanagloriado de México, y eso va a ser un recuerdo para él, ¿no? Por Europa. Pero por allí se había caído en una especie de malos negocios, una especie de estafa. Así que aquí se cae de embajada. Y decide no volver al Perú, ¿no? Está Cabrera. Los en la historia guatemalteca, todo el, ¿no? Va
dictadura y el... A ver, por lógica, ¿qué creen ustedes, no? ¿Qué pensarían los guatemaltecos? Los guatemaltecos que habían oído un gran desempeño de José Santos Chocano en México. Ahora llega a Guatemala en plena dictadura. ¿Qué creen esto? Como una buena noticia la llegada de José Santos Chocano a Guatemala. Ajá, muy bien, Marcia, muy bien. Marcia estaba usando la lógica. Claro, así es Génesis. Eso es lo que pensaban los guatemaltecos. Ahora quiero más respuestas, chicos. ¿Qué pensaban si tú hubieras sido guatemalteco, vivías en plena dictadura, has oído hablar muy bien de José Santos Chocano, que ha ayudado en México, y ahora viene aquí, a tu país? ¿Qué pensarías? Bueno, sus compañeras me dicen que iba a acabar con la dictadura o que los salvaría. Sí, pues ese fue el error de los guatemaltecos, ¿no? Ellos esperaban, ¿sí?, que llegara pues como una especie de Mesías, ¿no? Un salvador que de alguna manera hiciera cambiar la mentalidad de Manuel Estrada Cabrera y que por fin llegaría la paz a su país. Pues fue todo lo contrario, ¿no? José Santos Chocano apoyó así fielmente a Manuel Estrada Cabrera. Y Manuel Estrada Cabrera era un dictador, pero de esos abusivos que no medían consecuencia alguna. Los informantes, los servicios de inteligencia le decían a Estrada Cabrera que de todo su país había un pueblito en particular que era el más rebelde, el que estaba ocultamente gestando una especie de revolución, querían derrocarlo, sacarlo del gobierno, y Manuel Estrada Cabrera no sabía qué hacer. ¿A quién le pregunta? A su asesor. ¿Quién es el asesor? José Santos Chocano. Así que le pregunta a José Santos Chocano, ¿qué hacemos? Y Chocano, hay que bombardear. Te das cuenta que este hombre estaba loco, ¿no? Le había sugerido al presidente bombardear toda una ciudad, ya que todos eran unos rebeldones allí y no se querían sujetar al sistema dictatorial, ¿no? Entonces, esta fue una situación que ya colmó a los guatemaltecos. Todo un país odiaba al mismo sujeto. Creo que lo odiaban más que al propio dictador, ¿no? Odiaban a José Santos Chocano. Pero finalmente esta revuelta en Guatemala se llega a realizar y sacan del poder a Manuel Estrada Cabrera. Así que todos aquellos que en su momento apoyaron a Estrada Cabrera iban a ser perseguidos políticos. No era pues necesario ser adivino, ¿no?, para darse cuenta de que uno de estos era Chocano. Así que Chocano antes, miren, estaba con un pie en el avión para irse, porque ya Chocano sabía, ¿no? Uy, acá me las voy a ver negras, pero no alcanzó a huir. Entonces lo detienen, se lo llevan a prisión y el pueblo guatemalteco decide que Chocano debe morir fusilado, ¿no? Pero esta es una noticia que da la vuelta a todo el mundo. Entonces aparecen los defensores de José Santos Chocano, ¿no? El presidente del Perú, que en aquel entonces era Leguía, el presidente de Argentina envía una carta pidiendo su salvación, el presidente de Colombia, el rey de España, el Papa, el presidente de México. O sea, mira, así como tenía detractores y gente que lo odiaba, pues también tenía gente que lo seguía, ¿no? Y es que la personalidad de José Santos Chocano era una personalidad arrolladora, ¿no? Entonces, fueron tantas las cartas diplomáticas de diferentes autoridades importantes que llegaban a Guatemala pidiendo la libertad de José Santos Chocano, que las nuevas autoridades guatemaltecas pusieron ya en duda, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo fusilamos? ¿Nos ganamos acá? Acá viene una guerra mundial, ¿no? Porque ¿cuántos países salen en defensa de este sujeto? Así que al final no se hicieron problemas y lo dejaron libre. José Santos Chocano sale en libertad. Así que mira, él se salva de morir fusilado en Guatemala. Y es más, ¿no? Cuando llega a nuestro país, bueno, la gente hubiera, pues yo creo que en la actualidad la gente hubiese cuestionado, ¿no? Qué mal se ha comportado este sujeto, ¿quién lo va a recibir aquí con palmas? Pero bueno, a veces es así, ¿no? Cosa de locos. Regresa al Perú entre bombos y platillos, ¿no? El Perú lo recibe con los brazos abiertos, va a ser ovacionado, vanagloriado, al punto que él va a asistir a una ceremonia en la cual
el presidente de turno, que es Leguía, Augusto B. Leguía, lo nombra poeta excelso del Perú. Excelso quiere decir pues ya lo máximo, ¿no? El poeta moderno, el mejor poeta del Perú. Y como ves allí en esa imagen, él tiene una corona de laureles, se le obsequia una corona de laureles hecha exclusivamente en oro, ¿no? Y él pues va a dar las gracias, pero también lo hace así de una manera petulante, de una manera soberbia. O sea, este hombre no conocía la humildad, ¿no? Les voy a leer lo que él dice cuando le colocan esta corona de laureles, ¿no? Dice, bienaventurados, o sea, toma partes de los párrafos de la Biblia, ¿no? Bienaventurados los pueblos que aman a sus poetas, porque de ellos es el reino de la inmortalidad. O sea, él está ofreciendo inmortalidad a aquel que lo ame, ¿no? A aquel que lo quiera. Es casi prácticamente como si se creyera un dios, ¿no? Por eso dice, bienaventurados los pueblos que aman a sus poetas, porque de ellos es el reino de la inmortalidad. Ya pues esto era el colmo, ¿no? De la soberbia, ¿no? De un hombre realmente muy, muy soberbio. Ahora, ¿qué sucede? Este poeta se convirtió en un asesino, José Santos Chocano. ¿Por qué? Aquí dice que asesinó a Edwin el More y fue encarcelado. La historia cuenta que Edwin el More, poeta también de la época y enemigo atroz de José Santos Chocano, tenía un padre que había sido militar y que había participado en defensa ante la guerra con Chile. Pero estando al sur, ¿no? En Arica, él es tomado prisionero, el padre de este poeta, Edwin el More, ¿no? Es tomado prisionero y por allí apareció una versión que decía que este militar prisionero había traicionado al Perú diciéndole a los chilenos dónde quedaban las minas, ¿no? En Arica. Sin embargo, esto más adelante, con el paso del tiempo y con las investigaciones, se aclaró que esto no había sido cierto, esto había sido una calumnia, y es más, se hizo una especie de ceremonia de rectificación, ¿no? De desagravio ante esta versión falsa sobre el padre de este poeta. Y eso ya había quedado en el olvido, o sea, era un tema ya zanjado, cerrado. Sin embargo, José Santos Chocano buscaba la manera de atacar a Edwin el More y le decía, ¿no? Que su padre era el traidor de Arica, ¿no? Que su padre era un traidor, que era de lo peor. Entonces Edwin el More, ya enojado, un día pues lo enfrenta, ¿no? Tanto que hablaba él en sus escritos, José Santos Chocano, entonces Edwin el More lo enfrenta y le dice, atrévete a decirme todo lo que andas hablando de mi padre, dímelo aquí en mi cara. Y entonces lo hizo, ¿no? José Santos Chocano le repitió esas palabras agraviantes. Edwin el More, enojado, le da una cachetada a José Santos Chocano y Chocano, enfurecido, que no controlaba sus impulsos, saca de su saco un revólver y le dispara en el abdomen a Edwin el More. Edwin el More, 2 días después, muere, ¿no? Producto de este disparo. La policía, obviamente, se lleva preso a José Santos Chocano, que va a estar aproximadamente 2 años preso entre comillas, porque nunca fue a una cárcel de verdad, sino a una especie de hospital para enfermos mentales. 1, no estaba loco; 2, no estaba enfermo, no tendría por qué haber ido allí, pero el presidente del momento, que era Leguía, realmente lo quería, era su amigo, era su aliado, y no quería enviarlo a la cárcel, ¿no? 2 años después recién él sale en libertad. Pero cuando sale en libertad, ¿creen ustedes que la sociedad limeña lo quiere? ¿Lo acepta después de este hecho que ya es el peor, ¿no? El más atroz de todos, ¿no? Convertirse en un asesino. Y aquí pues hay muchas versiones que dicen que él manifestaba que no quiso hacerlo, que fue una emoción del momento. En otros casos, que él no está arrepentido, que lo volvería a hacer 1000 veces, ¿no? Ese es un dato suelto que no se ha terminado de investigar si realmente él hizo un acto de constricción, ¿no? Que realmente, oh, ¿qué he hecho? ¿Qué he cometido? ¿No? No se llegó a saber a ciencia cierta.
¿no? Pero cuando sale en libertad, ya la gente no lo quiere, ya no lo contratan para sus artículos periodísticos, para sus publicaciones, siente el rechazo de la sociedad, entonces decide marcharse. Él se va a Chile, ¿no? A tentar una mejor fortuna. Pero en Chile tampoco le va bien. La historia cuenta que él tuvo que vender esa famosa corona de laureles hecha de oro, tuvo que venderla para poder sobrevivir porque allá no encontraba trabajo, no encontraba empleo y bueno, de algo tenía que subsistir, así que tuvo que vender esa corona de laureles. Ahora, la historia también cuenta que Chocano fue un hombre aventurero, él mismo lo dice en uno de sus versos, ¿no? Que era un hombre aventurero. Allá en Chile le dan una información de que hay unos terrenos donde él podría encontrar oro. Y él se emociona y, digamos, quiere entrar de lleno a este mundo del negocio, de la búsqueda de oro, pide permiso para excavar unos determinados lugares, se lo niegan en Chile, le niegan este permiso, pero esa historia se hace conocida en Chile, que él era una especie de buscador de oro, que le habían dado un mapa de un tesoro, ¿no? Y que él por eso quería hacer sus excavaciones. Un día, viajando en un tranvía, sube un hombre, un demente, un hombre de problemas mentales llamado Martín Bruce Badilla, y este lo apuñala al interior pues, de este tren, ¿no? Y días después, José Santos Chocano muere a causa del ataque de este demente, ¿no? Así que hasta el final de sus días va a ser trágico, ¿no? Por eso se dice que la historia de su vida puede ser pues una telenovela, ¿no? O una novela literaria. Así que así acaban los días de José Santos Chocano. Tú ves allí entre paréntesis la fecha de muerte, 1934. Como él muere allá en Chile, sus restos van a ser enterrados allá, pero años después sus restos van a ser repatriados a nuestro país. Y aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? De cuando llegan sus restos a Lima para ser enterrados en este cementerio llamado el Presbítero Maestro, que queda en el Agustino, ¿no? ¿Conocen el cementerio que está frente al cementerio del Ángel? ¿Lo conocen, chicos? ¿Han pasado por ahí? Sí. Ajá, a ver, ¿quién me ha escrito por aquí? Ah, Marcia. Qué bonito, Marcia, sí, justo iba a hablar de esto, ¿no? Voy a leer tu texto. Ahora voy a avanzar un poquito antes de que, claro, sí lo conocen, la mayoría de ustedes vive allí en el Agustino, ¿no? Entonces vamos a ver aquí en las imágenes, ¿no? Cuando lo traen, eso es en 1965, recién sus restos van a ser repatriados, ¿no? Ellos, los que ves aquí, tú pensarás que son militares, quizá por la ropa, te das cuenta de las personas morenas que cargan el féretro, ¿no? O el féretro, perdón, no, sino ellos, ¿no? Los que están con un traje de color más claro, son estudiantes. ¿Saben ustedes, chicos, que así era el uniforme escolar, ¿no? Así, estilo militar, ¿no? Tú ves ahí, parecieran pues unos cadetes. Así era el uniforme escolar, ¿no? Y eso me lo ha confirmado mi padre, ¿ah? Bien, por acá, este es un alumno, un estudiante que va a recitar un poema. Busqué esa información, no la he encontrado, me ha dado pena. ¿Cuál es el poema que habría recitado? ¿Cuál de los poemas de Chocano, obviamente, ¿no? Que habría recitado. Y aquí está, pues, he buscado la imagen más clara de la tumba, ¿no? De José Santos Chocano. Voy a leer, no lo tengo aquí a la mano, pero gracias Marcia, te agradezco. Marcia me ha enviado este mensaje, ¿no? Dice, este metro cuadrado que en la tierra he buscado, vendrá tarde a ser mío. Muerto al fin lo tendré. Yo no espero ya ahora más que un metro cuadrado donde tengan un día enterrarme de pie. Efectivamente, Chocano, mira, hasta para la muerte fue tan soberbio que él quería que lo enterraran de pie. Decía que los que mueren, ¿no? Echados son cobardes, ¿no? Y él no lo es. Así que a él que lo entierren de pie. Y efectivamente así está enterrado de pie en una tumba de 1 metro cuadrado, ¿no? Ah, claro, se imagino se chorrearía pues el cuerpo porque ¿quién mide 1 metro, no? Bien, así que esta es la tumba y así dice, ¿no? Dice, enterrado de pie como él quisiera, está el más frondoso árbol de la poesía castellana, el poeta peruano José Santos Chocano.
Y como te decía, está en este cementerio el presbítero maestro. No sé si ustedes lo saben. Este cementerio, no recuerdo en qué fecha, fue ya declarado un museo, porque allí están enterrados los restos de muchos personajes ilustres, expresidentes, escritores, literatos. Allí está Mariátegui, por ejemplo. Yo he estudiado en el Colegio José Carlos Mariátegui, que está allí en el Agustino, y cuando llegaba la época del aniversario del colegio se hacía una romería, que era una marcha de los estudiantes llevando velas y flores, y se llegaba hasta la tumba de José Carlos Mariátegui. Yo nunca hice esa romería, mi mamá no me dejaba salir. No, eso es peligroso, me decía, nunca fui, hasta ahora no conozco la tumba de José Carlos Mariátegui. Exacto, Marcia, me dice que, tú has ido a un tour nocturno. Excelente, justo de eso les quería hablar a tus compañeros, ya que tú has ido, puedes repetir la historia. Existen, sí, tours, ¿no? Viajes turísticos a este museo que es el Presbítero Maestro. También los hay de día, sino que más se publicitan lo nocturno porque siendo un cementerio, creen que por ahí va a aparecer un alma, y si hay gente así que le gusta el terror, el miedo, la emoción, la aventura, entonces pueden hacer el tour nocturno. En pandemia no sé en qué quedó toda esta situación, no sé si siguen haciendo ese tour, pero sí había visitas guiadas, quizá pueden buscar la información en internet, ¿no? Y a lo mejor se animan, pues chicos, si conocen, así se puede. Ok, Marcia me dice que sí se puede, ¿no? Entonces pueden coordinar quizá en familia, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor la mamá dice, ¿qué? ¿No? Vamos a visitar el cementerio y de noche, ¿no? Bueno, es cuestión de que ustedes convenzan al más valiente de la casa, a su papá, al papá, al tío, no sé, y se pueden ir a hacer pues su recorrido en el cementerio Presbítero Maestro, ¿no? Ahí está pues la cripta, así la llaman, la cripta de los héroes, donde están los personajes ilustres, ¿ok? Bien, entonces esta fue la vida loca, así lo vamos a decir, la vida loca, la vida de aventura de José Santos Chocano. ¿Qué les ha parecido? ¿Ustedes han estado de acuerdo con la forma de ser? Porque esto, por ejemplo, me lleva a recordar una situación actual. Mario Vargas Llosa, premio Nobel del año 2010. Durante la época de las elecciones presidenciales en nuestro país este año, su nombre ha sido muy mentado. Él ha salido a favor de la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Planteando que el gobierno de Pedro Castillo era un gobierno comunista, terrorista, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces quienes han sido muchas veces seguidores del talento literario de Mario Vargas Llosa ya no sabían qué hacer, ¿no? Porque yo admiro a Mario Vargas Llosa porque es un gran escritor, talentoso, me encantan sus obras, pero que salga a decir esto otro, yo no estoy de acuerdo con esta opinión, ¿no? O sea, había mucha gente así, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con sus opiniones políticas, con su postura política, con a quién apoye políticamente, y eso hace que un poco que ya termine rechazando su talento literario, ¿no? Yo creo que no debería verse así. Se los comento porque, por ejemplo, los maestros de literatura, ¿no? Y de otros cursos, conversábamos esto, ¿no? ¿Qué hacemos con Mario Vargas Llosa? ¿No? Había un profesor allí que estaba furioso, ya ni ganas le daba de hablar de Mario Vargas Llosa en sus clases. Bueno, a mí no me parece, porque es un poco como este caso, ¿no? Chocano tuvo esa vida loca, aventurera, ¿no? Eh, con decisiones que no fueron nada correctas, no adecuadas. Ese es el aspecto de su vida, pero el otro es el aspecto de su arte, y ese no lo podemos negar, ¿no? Entonces yo creo en la actualidad lo mismo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con Mario Vargas Llosa, independientemente de si yo esté de acuerdo o no con sus posturas políticas, no puedo negar que es un gran escritor, y si ganó el Nobel tampoco fue pues de gratis, ¿no? Entonces yo creo que es lo mismo que ha ocurrido aquí también con José Santos Chocano. Bien, por aquí lo que vamos a conocer de Chocano es su obra. ¿Está bien? Donde él sobresale es en poesía definitivamente, pero también creó teatro, ¿sí? También creó obras teatrales, tienes una lista incluso ahí en tu libro, ¿sí? Pero vamos a conocer por acá, ¿no? Sobre todo las obras poéticas, ¿no? Ahora, es una época no muy antigua, pero tampoco hay imágenes claras de los libros, ¿no? Por ejemplo, aquí, poesías completas, ahí está su poesía Iras Santas, En la aldea, Azahares,
Selva Virgen. Por ejemplo, esta obra Iras Santas, ¿no? Estos poemas de Iras Santas, fue escrito con tinta roja. Y ese libro, Iras Santas, fue creado en alusión al ataque a Cáceres, ¿no? Él atacaba a Andrés Avelino Cáceres y escribe con tinta roja, se imprime con tinta roja este libro, Iras Santas. Por ejemplo, en La Aldea se escribe con tinta azul, ¿no? Porque él habla allí ya del paisaje americano, no solamente en nuestro país, sino fuera de este país, ¿no? Entonces, es una característica pues, peculiar, ¿no? Aquí está el libro más famoso de todos los que él ha creado, que se titula Alma América, es un libro de poemas. Y por aquí, para que lo puedas ver, está Selva Virgen, ¿no? Selva Virgen, que también es libro de poesía. Pues bien, de toda la literatura de José Santos Chocano, Alma América, les decía, es la obra más importante, la más famosa, la más representativa. ¿Qué es Alma América? Es un poemario. Es decir, tú tienes el libro, lo revisas, puros poemas, todos son poemas, algunos cortitos, otros más extensos, sí, pero todos son poemas. ¿Cuáles son los poemas? Son varios, solamente te estoy mencionando aquí algunos títulos que están allí. Blasón, Troquel, Los caballos de los conquistadores, La magnolia, Los ríos, Los lagos, La Cruz del Sur, Los Andes, ¿no? Y de todos ellos, tú sabes que es Blasón el poema más famoso, estoy segura de que en algún momento lo has escuchado, leído, ¿no? Blasón. ¿Qué significa blasón? Blasón significa escudo. Antiguamente las familias poderosas de la Edad Media, del Renacimiento, por ejemplo, las familias pudientes, tenían un sello familiar, ¿no? Que era un escudo, es decir, un blasón, el escudo familiar. Entonces, ese escudo era una especie de representación de toda su dinastía, de toda su familia. Pues a eso hace alusión José Santos Chocano cuando titula Blasón a este poema, que podemos leer, dice: soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece, colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Este poema, Blasón, trata del mestizaje de José Santos Chocano. Es decir, José Santos Chocano está dándote a entender que en su sangre corre tanto la sangre española como la sangre incaica, ¿no? Que dice, la sangre es española y el latido es incaico, ¿no? Entonces es un mestizo. Luego dice, los Andes son de plata, se refiere pues a Perú, América, pero el león de oro se refiere a España, ¿no? Ahora dice, a ver cuando más dice, cuando me siento inca le rindo, ¿no? Pleitesía al sol. Y cuando me siento hispano, cuando me siento español, evoco el coloniaje. Entonces, con este poema, él está dando a entender, pues, su doble origen, ¿no? Su origen tanto peruano como español, o sea, su origen mestizo. ¿Sí? Es un canto, entonces, a la fusión de estas dos razas. ¿Ustedes han ido a Ica, chicos? ¿Conocen la huacachina? ¿Conocen que hay un mito, una historia acerca de la huacachina? Ah, Marcia me dice que sí, es bonita la laguna de la huacachina, ¿no? Y todos los alrededores, pues, llenos de arena, no es más que un desierto en realidad, ¿no? Sí es bonito, yo también he ido varias veces porque mi esposo trabajó 7 años en Pisco. Cada vez que podía, con mi hijo todavía pequeñín, nos íbamos para allá a quedarnos un tiempo a vivir con él, ¿no? Y nos íbamos a Ica, a la huacachina, ¿no? Entonces, este es un poema que habla precisamente de Huacachina, una princesa, ¿no? Y cómo esta termina convertida en una laguna. Así que estas se las voy a dejar para ustedes que ustedes lo lean.
Luego, aquí tenemos otro, que también es de José Santos Chocano, la magnolia, ¿no? ¿Por qué hablábamos hace un momento de la sensualidad, ¿no? De los sentidos? Dice, en el bosque de aromas y de músicas lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las zarpas enredado estuviera, o cual copo de espuma sobre el lago sereno. O sea, solamente con estos primeros versos te está describiendo un lugar hermoso, un lago, nos habla de la magnolia, que es un tipo de flor, que es delicada, que es ligera, que hay aroma, que hay música. Ese es el estilo del modernismo, ¿sí? Dice, es un ánfora digna de un artífice heleno, un marmóreo prodigio de la clásica era, y destaca su fina redondeza manera de una dama que luce descotado su seno. No se sabe si es perla, ni se sabe si es llanto. Hay entre ella y la luna cierta historia de encanto, en la que una paloma pierde acaso la vida, porque es pura y es blanca, y es graciosa y es leve, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve, o como una paloma que se queda dormida, ¿no? Hay mucha belleza, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay mucha belleza de la palabra, menciona colores, lugares, aromas. Eso es modernismo, ¿sí? Ahora, en su práctica, que no le he llegado a escribir aquí ya por falta de tiempo, en su práctica hay una pregunta que dice, ¿de qué trata el poema Otra vez será? Está en su libro también, chicos, ¿ah? Lean, ¿no? Vas a conocer, a mí me ha dado pena este poema. A ver, leamos, dice. Quiere casarse el joven indio con cierta rústica beldad. Beldad es belleza, ¿no? Con una rústica belleza, a la que vio la pez primera en el sermón dominical. Sueña él, por obra del buen cura, partir con ella lecho y pan. O sea, quiere casarse, quiere que el cura los case y vivir con ella. Ella sonríe dulcemente a la ilusión matrimonial. El joven indio acude al amo con la esperanza de lograr préstamo que haga realidades las fantasías de su afán. Es decir, está yendo a buscar a su amo para pedirle permiso y se case con esta mujer. Y el amo, entonces, sordo al ruego, consejos múltiples le da, mas el dinero no, que en vano se le promete reembolsar. Ante la brusca negativa, el joven indio vuelve en paz a su trabajo, así diciéndose, otra vez será, ¿no? O sea, está tan ilusionado, va, pide la mano de esta joven, nada, no quiere, bueno, ya así tan resignado, otra vez será, ¿no? Y por aquí dice, vuelve al trabajo el joven indio. En lluvia y sol confiado está, para ir al cura en son de bodas cuando coseche su maizal. La amada espera, 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 hila que hila sin cesar. Da un uso vueltas en sus manos y en sus suspiros a un afán. Cuenta él los meses que le faltan para ponerse a cosechar. Más lluvia y sol se han conjurado, qué despiadada sequedad, ¿no? Entonces, bueno, ya les dejo lo último para que lean ustedes, ¿sí? Ingresen, chicos, ingresen. Voy a dejar de compartir aquí. Ingresen a su temático, que ya nos gana la hora. Pero está fácil, ¿ah? Está fácil, siempre está fácil, chicos.